donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corredor. Hola, ¿cómo están? Me dieron muchas ganas de compartir con ustedes un trabajo de análisis y práctica de tango, enfocándonos en el baile de algunos bailarines que me han inspirado en mi recorrido. Espero que ojalá puedan tener algún impacto en el baile de ustedes. Vamos a tener, por así decirlo, a 3 bailarines invitados. Son bailarines populares, no profesionales. Ellos son y fueron respetados por sus pares y no se ganaban la vida con el tango. Era común que varios de estos milongueros, si te tomaban cariño, un poco te adoptaban. Era muy lindo lo que se generaba en el vínculo con estos milongueros. Entonces te juntabas a veces a practicar, a veces en una práctica, si tenían una práctica, pero generalmente en sus casas o en alguna sala que se alquilaba, ¿no? En las casas podía ser haciendo lugar en la cocina, en el living, por ahí en un patio o en un garage. En esa época no había realmente una pedagogía aplicada al tango como tal vez podemos encontrar en las clases de hoy. Entonces era muy importante que el alumno mirara bien para agarrar los detalles, para entender las cosas, ¿no? El milonguero generalmente te explicaba mejor haciendo que con palabras. Muchas veces no encontraba unas palabras que pudiesen ayudar tal vez a que vos entiendas mejor los movimientos. Cuando les pedías que repita el movimiento, podía suceder que hicieran algo parecido, pero no 2 veces lo mismo. Sin duda era una forma muy linda de compartir. Era algo muy genuino y espontáneo. Un poco por eso pensé en esta clase en formato de video, porque como a mí me obligaba a mirar sin que yo tuviese demasiada explicación, van a tener que trabajar ustedes desde lo que puedan ver y observar. Algo que me impactó y recuerdo con nostalgia de esta época es que estos grandes milongueros eran únicos, no se copiaban entre ellos, desarrollaban un baile que era personal y estaban orgullosos de esto. Copiar en realidad estaba mal visto. Y cuando te encontrabas con ellos en estos momentos de práctica personal, en las casas, en una práctica, en una sala, ahí ellos te compartían sus jeites, sus movimientos, sus cositas. En esta clase vamos a analizar algunos movimientos en particular de 3 grandes milongueros, 3 bailarines que admiro desde la primera vez que los vi, amor a primera vista. Ellos están identificados con el estilo del barrio de Villa Urquiza. Y en este caso sería importante que nos ubiquemos un poco atrás en el tiempo, más precisamente en los años 90, que es cuando yo empecé a bailar. Yo empecé en el año 1991 a bailar tango, y por ende toda esa década, la década de los 90, tuvo un impacto importante en mi baile. Son tal vez mis cimientos, mis pilares. Durante estos años yo frecuenté mucho las milongas de Urquiza. El Sunderland, el Sin Rumbo, Pinocho, Estudiantes del Norte, que era una milonga hermosa al aire libre que se hacía en verano. Con algunos de estos bailarines tuve la fortuna de poder practicar, compartir charlas, comidas, cafés, escuché anécdotas que ilustraban estos personajes y que también me ayudaron a conocer la cultura tanguera, a escuchar hablar de otros bailarines, de los que habían sido sus mentores, de los grandes bailarines anteriores a ellos, ¿no? Que obviamente ayudaban a crear en mí una suerte de universo tanguero. ¿Qué quisiera de ustedes en esta clase? No quiero que se aprendan solamente el paso,
sino que puedan percibir detalles. Por ejemplo, cómo estos bailarines usan el cuerpo, que intenten intuir la energía corporal de la pareja, que observen los pies, que vean detalles. Todos los videos que vamos a ver son videos grabados en la época de los 90. Vamos a poder apreciar a estos bailarines en el momento que yo los conocí. Bueno, ¿vamos? Ricardo Ponce, más conocido como el Chino Perico, gran bailarín de estilo, delicado con los pies, uno de los que flota sobre la música. Es uno de los bailarines que más me impactó en los años 90. A ver, veamos un momento primero del baile del Chino, en este caso en una grabación de principio de los años 90, bailando con Juana Lemos, conocida como La Rusa. Bueno, acabamos de ver medio minuto de baile del Chino con La Rusa. Vamos ahora a analizar un movimiento en particular del Chino. Esto sí va a ser una grabación más reciente, donde vamos a ver un pasito delicioso que hace siempre él. Para mí es un movimiento del Chino. Yo este movimiento lo conocí con el Chino. Vamos a verlo primero y después vamos a tratar de analizarlo. El paso que acabamos de ver es un paso bastante simple en su estructura, pero es muy delicado, es muy fino. Se trata de eso justamente, de ser delicado. Veamos este movimiento ahora un par de veces en cámara lenta. En este paso, el Chino lleva a la mujer hacia atrás, caminando en un cruce atrás, apertura y cruce por delante, mientras él despliega su pierna izquierda para recibir a la mujer en una parada. El Chino da un paso adelante con derecha y recibe con izquierda el cruce de la mujer para tener la parada. La mujer hace cruce atrás, apertura y cruce y llega a la parada. Vean ahora el movimiento del torso del Chino. Disocia ligeramente hacia su derecha y luego hacia su izquierda
para marcar el cruce. Un detalle muy lindo de este movimiento es que cuando el chino se sube a la pierna derecha, suspende, cambia la disociación y lleva el cruce para generar la parada. Delicioso eso. ¿Y cómo va? ¿Funciona? Antes de cerrar el capítulo del chino, vamos a ver de nuevo el fragmento de baile que vimos al principio para que ustedes puedan ver este movimiento que estuvimos trabajando en una situación de baile. Gerardo Portalea, un bailarín delicado al que le gustaba el baile bien al piso. El negro, como le decían algunos, tenía mucho swing bailando. A mí me encantaba su manera de usar el torso envolviendo siempre a la mujer. Él fue uno de los que vivió el tango en su famosa época de oro, los años 40. A él le gustaba definirse a sí mismo como bailarín de patio. Me encanta esto. Vamos a ver un extracto de una exhibición de Gerardo Portalea que se filmó en los años 90. En esta ocasión está bailando con Ada Peloso y el lugar de la exhibición es ni más ni menos que el Sin Rumbo, su lugar favorito, el lugar donde él había aprendido a bailar tango. Veamos. Bien, un gigante Portalea. Yo lamento que la calidad de las grabaciones de toda esa época sean tan caseras. Imaginen que todo se filmaba en VHS y que el pasaje digital ha sido sin duda poco feliz. Pero bueno, espero que de todos modos logren apreciar el baile de Gerardo, en este caso con Ada. Para mí su movimiento en general tiene mucho swing, mucha redondez, baila con mucha calma, hace dibujos simples, plenos, es muy puro. La verdad no me extrañaría que todas las milongueras de la época quisieran bailar con él. Es un bailarín fantástico. Bueno, ahora vamos a ver el paso que elegí para que trabajen. Lo vemos primero en velocidad normal. A ver.
Me encanta este paso, un clásico de Portalea. Es una hermosa combinación simple donde a la mujer le está marcando un 8 adelante y un 8 atrás, que me encanta. Vamos a verlo ahora en cámara lenta, a ver. Él lleva a la mujer al cruce, mientras marca el 8 adelante, da un paso en oposición hacia adelante con el pie izquierdo, ¿no? Dándole al paso una redondez muy linda, que me encanta, algo que yo mencionaba antes. Con este movimiento también interrumpe el 8 adelante y se lo cambia de dirección y lo lleva hacia atrás. Y lo acompaña con un paso de costado, con una apertura. Y de ahí sale caminando. Es fantástico, me encanta este paso. Marca un cruce, 8 adelante, frena, cruce atrás, otro cruce atrás y de ahí sale caminando. Interesante como desde un sistema cruzado el de ahí marca un 8 adelante, algo poco habitual, y resuelve con un cruce atrás, primero pequeño y luego un cruce atrás más grande para luego salir caminando. El paso lo mantiene siempre en sistema cruzado, tanto en el 8 adelante como luego lógicamente el 8 atrás, lo cual es bastante común, primero con un pequeño cruce y luego acompaña con una apertura el paso más grande de la mujer. Muy interesante el momento en el cual desde el sistema cruzado, él teniendo a la mujer en el cruce, llama ese 8 hacia adelante y al mismo tiempo tiene que ir a ocupar ese mismo espacio con su pierna y el cuerpo, lo cual lógicamente hace con un acompañamiento del cuerpo y genera toda la marca para el movimiento circular de la mujer. Ahí corta y lleva todo para atrás. ¿Funciona? Espero que sí, ¿eh? Bien, ahora vamos a volver a ver el fragmento de baile del principio. Bueno, bien, vamos avanzando, ¿no? Vamos con el último invitado de esta clase. José Brahemcha, más conocido como el Turco José, uno de los grandes referentes del estilo de Villurquiza. Desarrolló un tango al piso con figuras originales, moviéndose erguido, con suavidad y elegancia. Sin duda, uno de mis grandes favoritos de todos los tiempos. El baile del turco tiene muchos detalles. Él mezclaba muy bien los elementos de forma austera, a veces minimalista, no buscaba grandes efectos visuales, pero es un baile con una construcción llena de sutilezas.
y eso lo diferenciaba de sus contemporáneos. En cierta medida, él era moderno. Veamos. Qué lindo. Verlo bailar al turco hace que se me ponga la piel de gallina. Bien, ahora vamos a ver el paso que elegí para que trabajemos en esta clase. Lo miramos y después lo comentamos. Este paso es muy lindo y es algo que él hacía muchísimas veces bailando. Este es un movimiento donde él con el cuerpo hace el corte de un 8 para cambiarle la dirección y salir caminando, ¿sí? Vamos a verlo en cámara lenta ahora. Veamos lo que hace el turco. Paso adelante con derecha, junta, apertura con izquierda, junta, cambio de peso, paso adelante con la izquierda, junta, paso hacia atrás con la izquierda, junta, cambia de peso y sale el sistema cruzado. Lo que le hace hacer a ella es un paso atrás, junta, 8 adelante, corta el movimiento, la hace pivotear hacia atrás y luego la saca caminando en sistema cruzado. Es interesante ver el momento en el cual él hace el corte del 8, cuando hace ahora el paso adelante, junta y corta al juntar los pies. Hay un detalle en el momento que él genera el cambio de dirección del pivote, cuando pasa del 8 adelante hacia el 8 atrás, en realidad el pivote hacia atrás. Y esto tiene un apoyo en el abrazo, porque cuando él va a hacer el paso adelante para generar el 8, lleva un poquito el abrazo hacia adelante y enseguida, en el momento que está juntando los pies, corta ese movimiento, retrotrae el cuerpo, moviéndolo un poco hacia su izquierda, abriendo hacia su izquierda, y hace el paso hacia atrás. ¿Va saliendo? Muy bien. Ahora vamos a volver a ver el fragmento de baile, donde vemos al turco y a Nelly bailando otra vez juntos. Bien, estamos llegando al final de este video. Espero que la clase les haya servido, les haya estimulado. Hay más bailarines que me encantaría que conozcan. Tenemos que hablar más de ellos, de estos bailarines que nos han influenciado. Bueno,
Será hasta la próxima. Espero que la hayan pasado bien. Arrivederci. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corredor.